recordar con usted, pues no le habían criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador en la oposición que no salía al extranjero, que no hablaba inglés, que estaba a muerte con que la mejor política exterior era la política interior, ver hacia nuestro México. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que va a la ONU porque México asume precisamente la presidencia de el apartado de seguridad en la ONU. Y muchos creo que han quedado como estúpidos ante esta también que será una oportunidad histórica para el presidente de México, que ya anunció que va a hablar de corrupción, doctora Leticia Calderón Chelius. Fíjate, Vicente, que el otro día vi un programa de los chamucos con la ministra, la senadora Olga Sánchez Cordero, y ella dijo que de lo que le ha aprendido a López Obrador, hay que muchas cosas y bla, pero dijo que hay una cuestión que tiene que ver con tiempo es política y cómo el tiempo juega en la política. Y yo creo que este es un muy buen ejemplo para aplicar eso que ella dice que le aprendió a López Obrador, porque claro, en toda esta construcción del discurso del presidente, como tú decías, no más provincial, no más parroquial, ¿no? Bueno, pues ahí se los mareó. López Obrador, no, digamos, mantuvo ese perfil porque tiene un interés, porque tiene una agenda, pero claro, 3 años después, hay toda una presencia y toda una capacidad de proyectarse en términos de su propia imagen, pero no como para el propio beneficio personal, que bueno, vendrá por consecuencia, sino sobre todo porque hoy tiene la legitimidad no solamente de las urnas, sino del quehacer y del hacer en términos de muchas de las cosas que se han hecho, bueno, en términos de relaciones internacionales, claramente ahí con el apoyo del apoyo y liderazgo de Marcelo Ebrard, pues toda la reconstrucción de una presencia de México en otras esferas, en otro discurso, y ojo, se han mantenido en varios temas bien polémicos. Acuérdate muy al inicio del sexenio, cuando el asunto de Venezuela y Guaidó y todo, y el gobierno mexicano dijo, no vamos con esa. Y hoy hay negociaciones, México es un escenario que permite que haya esas negociaciones de la oposición y el gobierno venezolano, y bueno, ellos decidirán y llegarán a sus puntos, digamos, a los que acuerden. Pero el punto acá es, qué interesante es que, ¿verdad? Sin prisa, tranquilo, tiempo es política, ahí vamos. Entonces, construye un tipo, no solo de liderazgo, sino también de elementos que digamos, internacionalmente ya lo perfilan, ya le permiten llegar a un escenario internacional, pues con otra cara. Porque no es lo mismo haber llegado, aunque hubiera ganado y toda la narrativa que nosotros nos repetimos todo el tiempo de con cuánto ganó López Obrador y la legitimidad interna que eso tiene en términos electorales, pero la otra complicada es mostrar. Y en 3 años, y yo creo que ahora viene el acelerador, Vicente, aguas con eso, pero yo lo que veo es, a ver, aquí estamos hablando, y además él habló desde el inicio, y bueno, esa fue su campaña, de la corrupción, y de intentar acercar esta cuestión tan lamentable que es la desigualdad, o sea, poder empezar a ponerla en un equilibrio diferente, y bueno, tiene elementos para hablar de eso desde el tema que me digas, bueno, simplemente haber tocado el tema de los salarios mínimos en este país, haber empezado a tocar el tema digamos, la pobreza extrema. Se nos atravesó una pandemia, porque hay gente que de repente dice, Vicente, oye, no, bueno, es que no ha hecho nada, no se ha podido nada, la pobreza, la situación. ¿Cómo estaríamos, Vicente, si hubieran estado otros en el poder con una pandemia tan tremenda como la que hemos vivido? O sea, ya se hubieran ido hasta con el dinero y no los encontraríamos sino ahí en las Islas Fiji, porque bueno, se dan estos casos. Entonces, sí me parece que esta presencia muy dosificada, que no estaba en el interés de López Obrador, bueno, también en eso ayudó, vamos a decirlo de alguna manera, la pandemia, porque posibilitó estas reuniones de alto nivel a nivel virtual. Digo, ya se volvieron norma, ¿no? Y en el caso de presidentes inclusive o jefes de gobierno de tal calibre como es con Biden o como ha sido con otros en su momento, hasta con Trump, bueno, reuniones virtuales. Pero ahora sí, dice López Obrador, ahora sí voy a ir.
y voy a ir a Nueva York y va a ir el 9 de noviembre, que además acuérdense que es el aniversario de la caída del muro de Berlín. Digo, no tiene asociación con esto, pero para que no se les olvide y porque al final de cuentas son fechas que pues, hay que tener ahí en el calendario. Y por tanto va a ir a hablar a las Naciones Unidas, a echarse su speech, que seguramente va a tener como muy preparado en esta lógica de desde la experiencia, la historia, seguro va a haber algo ahí, pero hablar pues de un problema que ya como mandatario, él puede constatar lo difícil que es, cómo los poderes fácticos juegan en contra de cualquier cambio en términos de tocar siquiera tantito esa desigualdad apremiante. Pero ahora agrégale el tema, bueno, pues o te digo, otro pasecito a gol, que es los Pandora Papers. ¿Por qué? Porque es la prueba de que estamos hablando de algo que es una problemática mundial, Vicente. O sea, esta concentración de la riqueza en un 1% de la población más rica del planeta, bueno, es una afrenta para todo el globo terráqueo. Entonces, a mí me parece que, bueno, es un calladón de boca. Me gusta esta que lo dijo vacía, bueno, por cierto, voy a Nueva York, ¿no? Voy tal día, voy a hacer este discurso, así que por favor, prepárense porque yo voy a andar por allá. Y después regreso pues para nuestro meeting ahí el 20 de noviembre, para el día del 20 de noviembre, el aniversario de la Revolución. O sea, como muy calibrado todo, muy agendadito, pero sí me gusta que tiempo es política y hoy es el tiempo. Hay una diferencia de irse a lucir, a pavonear, a darse la vuelta y para que todos te vean y te saluden por ser el presidente de un país enorme y maravilloso como es México, a ir con, digamos, algo que decir, algo que haber dicho, estamos haciendo, estamos intentando, estamos enfrentando también estas otras cosas. Entonces, me parece que es, te decía yo, un calladón de boca, Vicente. Precisamente para cerrar,